Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos nuevamente bendecidos con Dios, privilegiados con nuestro Creador, porque nos da, mis hermanos, una bendición tan grande de compartir su palabra, un privilegio, como siempre me gusta decirlo, porque realmente, hermano, esto es un privilegio, ¿verdad? No es un derecho, pero realmente nuestro Dios nos ha dado esta oportunidad de seguir trayendo estos videos, mis hermanos, por medio de esta plataforma del YouTube. Sabemos que por medio de todo lo que ha pasado por la pandemia, ¿verdad? Las redes sociales y todas estas plataformas nos han ayudado, mis hermanos, a poder hablar más de Cristo, a expandir más de la palabra. Y agradecemos, mis hermanos, eternamente, porque usted siempre se toma el tiempo de mirarnos, de escuchar de la clase, de aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios. Y eso, mis hermanos, de verdad que se lo agradecemos siempre. Así que sean bienvenidos, mis hermanos, a este su canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Como ya le repetí, hoy vamos a mirar la clase que ya tenemos desarrollando por algunas semanas, que es la clase de Colosenses. Recuerde usted que lo estamos viendo versículo por versículo. Acabamos de entrar, la semana pasada entrábamos al capítulo 2 de Colosenses, y todavía nos faltan unos capítulos, así que vamos a empezar, mis hermanos, para poder aprovechar este tiempo al máximo. Recuerde que si usted es nuevo en el canal de la iglesia, pues recuerde, mi hermano, suscribirse, también usted, mi amigo, suscribirse al canal, darle like a este video, poder compartir estos videos con alguien más y de esa manera poder edificarnos juntamente. Así que de antemano, mis hermanos, vamos a orar y después iniciamos con la clase del día de hoy, miércoles. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque siempre nos das la vida, la salud y la oportunidad de poder transmitir un video más por este medio. Te suplico, Señor, que seas con cada uno de nosotros para que podamos discernir y poder entender más de ti. También te pido por mis hermanos que nos están sintonizando desde su hogar, el trabajo, donde sea que ellos estén, Señor, que sea de bendición esta clase y que juntamente podamos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todos nuestros errores, tú siempre estás al pendiente de nosotros, cuidas de nosotros, Señor, y muchas gracias por siempre manifestar tu misericordia. Te pido también por mí, para que yo, Padre, pueda hablar lo que está de acuerdo a tu palabra, y de esa manera, Señor, podamos juntamente aprender más de ti. Te pido todo esto y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a iniciar con Colosenses capítulo 2. Recuerden que ya iniciamos el capítulo 2 básicamente, que fue la clase donde nos quedamos la semana pasada. Y mirábamos, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Ya hablábamos, mis hermanos, cómo Pablo menciona algunas palabras que ya había mencionado en el capítulo 1 Pablo, pero que la repite porque nuevamente es importante que la iglesia del Señor en este tiempo, por las circunstancias que estaban viviendo, que Pablo les recordara estas cosas, ¿verdad? Y les hablaba, mis hermanos, nuevamente del entendimiento, les hablaba del conocimiento y les hablaba de la sabiduría. Son tres puntos, mis hermanos, que cada cristiano tiene que desarrollar y que como iglesia, mis hermanos, tenemos que usted y yo tener en nuestra vida. Porque es importante, porque el versículo 4 nos dice la razón del por qué necesitamos estas cosas. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con palabras bonitas, palabras agradables. Entonces, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios o cuando la iglesia tiene estas tres cosas, conocimiento, entendimiento y sabiduría, hermano, va a ser muy difícil que usted sea engañado con palabras dulces, palabras bonitas, palabras que parecen ser razonables, que parecen ser convincentes, pero que nuevamente están muy lejos de realmente la voluntad de nuestro Dios. Entonces, por eso Pablo enfatiza desde el capítulo 1, versículo 9, Pablo enfatiza este punto, estos tres puntos, y aquí en el capítulo 2 lo vuelve a repetir. Ahora bien, vamos a entrar, mis hermanos, a los versículos 5 en adelante, que son los versículos donde nos quedamos la clase anterior. Y nuevamente, hermanos, si usted tiene su Biblia, por favor, le invito a que usted vaya por su Biblia, abra su Biblia, mis hermanos, porque es de suma importancia que usted y yo meditemos en el consejo de Dios, que usted haga apuntes en su Biblia, si usted puede hacerlo, hágalo, porque créame, hermano, no es un pecado si usted raya su Biblia, no es un pecado si usted le pone ahí una nota,
Si usted quiere poner algún significado, algún versículo ahí a un lado, no es pecado, hermano. Usted puede subrayar su Biblia, puede hacerlo porque va a ser para su beneficio, para su estudio personal. Así que vamos a entrar, mis hermanos, al versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses, que es donde nos quedamos. Y dice el capítulo 2, versículo 5, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Recuerda, hermano, que Pablo no estaba presente físicamente en Colosas. Recuerde que Pablo, ya le he mencionado yo desde la introducción, Pablo está en la cárcel, está encarcelado, pero dice Pablo, mi espíritu está con ustedes, me gozo juntamente con ustedes, estoy feliz, dice Pablo, porque miro el buen orden que ustedes tienen, miro realmente que ustedes están siguiendo las cosas de nuestro Dios. Versículo 5, y mirando vuestro buen orden, fíjese, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Seguramente, hermano, la iglesia en Colosas era una iglesia ordenada, hermano, en todos los sentidos, un orden bíblico, como ya hemos mirado en la palabra de nuestro Dios, un orden donde hay ancianos, donde hay diáconos, donde hay un ministro. Cada una de estas áreas, hermano, que ese es el orden bíblico que nuestro Dios nos ha dejado para su iglesia. Muchas veces, probablemente, en las iglesias hispanas, que es donde más regularmente se mira esto, casi no hay este orden bíblico, ¿verdad? Casi no hay ancianos, no hay diáconos, no hay un ministro. Siempre hay un déficit en esta área. Y es triste, hermano, porque debe haber una iglesia con un buen orden. Pablo, mis hermanos, obviamente en esta carta no menciona acerca de diáconos o ancianos, pero esta palabra, versículo 5, vuestro buen orden, obviamente puede significar en la buena manera en la que los hermanos en Colosas servían, pero también el buen orden que ellos tenían de una manera estructural. Porque recuerda, hermano, todas las iglesias del Señor en este tiempo procuraban tener ese orden bíblico. Ancianos, diáconos y un ministro, ¿verdad? Entonces, eso es algo que Pablo recalca en la iglesia en Colosas. Vuestro buen orden, dice ahí, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Eso, hermano, vale mucho porque, claro, hermano, de nada va a servir que ellos tengan este orden si no están firmes en Cristo Jesús. Y Pablo, hermano, recalca y dice Pablo, yo por eso estoy feliz, por eso estoy contento, porque yo miro el buen orden que ustedes tienen para adorar a Dios, la forma en la que ustedes se conducen, pero también la firmeza de su fe en Cristo. Eso, hermano, es algo muy importante que los hermanos en Colosas tenían que tener. ¿Por qué? Más adelante lo va a mencionar Pablo, pero la fe de estos hermanos, la fe de la iglesia en Colosas estaba, hermano, firme. Y eso nos hace mirar a usted y a mí que nuestra fe también puede estar firme en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a lo que usted y yo ya sabemos y estamos convencidos. Ahora bien, fíjese lo que dice el 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahora, claro, mis hermanos, cuando ellos reciben a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibieron? Usted preguntará, bueno, ¿cómo recibieron esto? Ya lo mencionó Pablo, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta fue la manera, esta fue la forma, mis hermanos, en la que ellos, los hermanos en Colosas, recibieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibieron? Por medio de la palabra verdadera. La palabra verdadera, hermano, que es el Evangelio, el cual ellos recibieron, ellos obedecieron, mis hermanos, y no solamente esto, sino que lleva fruto, dice el apóstol Pablo, y crece. Algo, hermano, muy importante, y crece en vosotros. Hermano, esto es muy importante. La palabra verdadera, cuando usted la escucha, cuando usted la obedece, y no solamente eso, hermano, sino que cuando usted empieza a dar fruto y crece esta palabra en usted, hermano, hey, usted está recibiendo al Señor. Usted recibió al Señor de la manera que Dios quiere. Por eso, hermano Pablo, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él. Ahora, esta palabra andad es una palabra griega que es peripateite, que significa, mis hermanos, caminar junto.
¿verdad? Caminar junto al Señor, caminar junto al Señor, andad junto al Señor. Ahora, esto es interesante, hermano, porque en el griego esta palabra no es una opción para el cristiano, ¿verdad? No es como preguntando si quieren o no quieren, no es como una sugerencia. Más bien esta palabra andad, hermano, en el griego es algo, es un mandamiento directo de parte de Dios. Y lo que le quiero decir es que si el cristiano ya recibió al Señor, ya recibió esta palabra verdadera, lo que usted y yo tenemos que hacer es andar como Cristo anduvo, vivir como Cristo anduvo. Y eso, hermano, puede ser difícil porque, claro, en este mundo donde usted y yo somos carne y hueso, hay muchas tentaciones, muchas dificultades, pero no olvide que usted tiene que andar como Cristo anduvo. No olvide que está caminando junto al Señor. Y eso es justamente lo que Pablo quiere recalcar a los hermanos en Colosenses. Porque recuerde que los hermanos en Colosenses, siendo bombardeados de tantas doctrinas, ellos tenían que andar en Cristo. Ellos tenían que permanecer en esta enseñanza que ellos ya habían escuchado y que ellos ya habían recibido. Ahora, dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta palabra arraigados es la palabra griega hrizo, que significa estar estable, estar permanente, estar firme. Y luego sobre edificados, o epocodomeo, que significa edificar encima de. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Pablo le quiere decir a los hermanos en Colosas, versículo 7, que ellos tienen que estar bien cimentados. Ellos tienen que estar bien arraigados, ellos tienen que estar bien permanentes ahí, en la fe que es en Cristo Jesús, hermano. Ellos estaban expuestos a muchas enseñanzas que no iban a favor de la doctrina de Cristo. No iban a favor, hermano, de lo que ya los apóstoles estaban enseñando. Y Pablo les dice, arraigados. Y luego dice, sobreedificados. Ahora, no solamente se trata, hermano, de estar arraigado en un lugar, no solamente se trata de estar permanente en un lugar, sino se trata de edificar, de hacer crecer, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere decir ahora. Pablo les dice, bueno, ustedes tienen que estar bien arraigados, tienen que estar ustedes bien cimentados, y de ahí ustedes tienen que ir edificando, tienen que ir creciendo en cuanto a lo que Pablo ya mencionó, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Entonces, Pablo, mis hermanos, dice ahí 7, sobre edificados en él. Ahora tenemos que crecer en él, mis hermanos, tenemos que llevar fruto, tenemos que hacer más cosas, no solamente estar ahí firmes, porque claro, muchos de nosotros podremos decir, ok, hermano, pues yo estoy bien arraigado en la fe, vengo todos los domingos, todos los miércoles, estoy al pendiente de los videos, ahí estoy, hermano, bien arraigado estoy. Pues sí, hermano, pero ¿estás sobre edificando en Cristo? ¿Estás edificando, creciendo en estas cosas, construyendo en Él? Hermano, y muchas veces es ahí donde empezamos, mis hermanos, en un declive. Porque aunque probablemente podamos estar arraigados, probablemente no estamos trabajando y no estamos llevando fruto, no estamos sobre edificando. Entonces, por eso es muy importante que el apóstol Pablo mencione esto, porque no solamente se trata de estar arraigados, sino se trata de sobre edificar en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe. ¿De acuerdo, hermano? Pablo lo que quiere hacernos mirar en este versículo 7 es que la manera de que usted pueda mostrar a Dios de que usted tiene una fe verdadera, una fe confirmada, es por medio de que esté arraigado y de que esté sobreedificando. Porque si usted no está arraigado en la fe, si usted no está cimentado en su fe y no está edificando su fe, mis hermanos, usted no tiene una fe confirmada. Recuerde algo muy interesante, ¿verdad? Porque Santiago, perdón, en el capítulo 2 menciona, hermano, acerca de la fe, versículos 13 en adelante. Usted lo puede leer en casa. El versículo 13 en adelante de Santiago habla acerca de la fe, pero habla de la fe, hermano, que no tiene obras. Y habla, mis hermanos, también de la fe que tiene obras. Pero Santiago muestra un ejemplo muy, muy concreto y muestra un ejemplo, hermano, muy directo, porque dice Santiago, bueno, si se acerca a tu hermano que tiene necesidad, que no tiene un techo, un abrigo, y viene a ti y tú solamente le dices, sabes que no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a orar por ti. Dice Santiago, hey, ¿qué tipo de fe es esa? ¿Podrá acaso esa fe salvarle? Y nuevamente, hermano, Santiago es muy directo en cuanto a la fe.
La fe sin obras, dice, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, tiene que ir acompañada de obras, de trabajo. Si usted no está trabajando, aunque pueda decir que sea una persona bien arraigada, bien cimentada, bien fiel en las cosas del Señor, pero no está haciendo algo, hermano, entonces ahí es donde debemos de preocuparnos. Por eso Pablo les dice esto a los hermanos. No solamente se trata de que ustedes digan que creen en Jesús y que expresen de sus labios que están cimentados en Jesús, sino que ahora lo que tienen que hacer es sobreedificar, llevar fruto, mostrar que realmente están con Jesús, mostrar que realmente están sobreedificados en Jesús para que su fe pueda ser confirmada, para que su fe pueda ser verdadera y pueda ser genuina. De otra manera, no se va a poder. Ahora bien, fíjese lo que dice el 7. Así como habéis sido enseñados, fíjense, así como habéis sido enseñados. Hermano, los hermanos en Colosas sabían perfectamente bien que su fe tenía que ir acompañada de trabajo. Los hermanos en Colosas estaban conscientes, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo mencionó en el capítulo 1, versículos 4, 3 hasta el 6, porque luego dice el versículo 7, como lo habéis oído de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, lo que yo le dije a usted al principio es que probablemente Pablo no había visitado jamás la ciudad de Colosas. Es más, Pablo probablemente no sabía mucho acerca de estos hermanos de Colosas. Pero Epafras, que le vuelvo a repetir, probablemente Epafras estaba compartiendo cárcel con Pablo, le había comentado acerca de estos hermanos en Colosas, le había comentado acerca de los hermanos de la Odisea, pero lo que me llama la atención, hermano, es de que Epafras les había enseñado. Recuerde que yo le había dicho que Epafras es a quien más se le da el crédito de haber establecido la iglesia en Colosas. Es lo más probable. Ahora bien, Epafras les había enseñado, hermano, de que los hermanos en Colosas, de que esta gente, una vez que hayan recibido el Evangelio de Cristo, la palabra verdadera, tenían ellos que estar arraigados en esa palabra verdadera, creciendo en esta palabra verdadera, para que confirmen su fe. Porque, hermano, esto era algo que los hermanos del primer siglo, aquellos que se encargaban de predicar el Evangelio, le enseñaban al cristiano. Tienen que llevar fruto. Y esto es algo, hermano, que muchas veces fallamos, ¿verdad? Porque a veces muchos hermanos van, predican el Evangelio, ¿sabes qué? Vamos a predicarte el Evangelio, la persona obedece el Evangelio, ¿verdad? Es bautizada para el perdón de sus pecados y después de ahí no hay nada más, ¿verdad? No se les enseña, no se les dice que después de eso, ahora ellos tienen que traer almas a Cristo. Nunca se les enseña que tienen que llevar fruto. Solamente se les dice, bautízate para el perdón de tus pecados y con eso vas a recibir el perdón de tus pecados y vas a ser añadido a la iglesia del Señor. Claro, la gente, muchas personas lo obedecen, van, se bautizan, gloria a Dios, amén. Pero, hermano, esa es la área donde muchas veces se falla. Porque no se les enseña, ahora tienen que traer más almas. Tienen que ir a buscar almas, tienen que ir y hacer frutos. Hermano, le vuelvo a repetir, los hermanos del primer siglo que se encargaban en la predicación les enseñaban estas cosas y Pablo les dice, hey, como ustedes han sido enseñados, Epafras les había enseñado, tienen que estar arraigados en su fe, tienen que estar sobreedificados en su fe para que su fe pueda ser confirmada. Tres cosas, hermano, que parecen, le vuelvo a repetir, parecen muy sencillas, parecen, hermanos, simples que podemos escuchar en cualquier predicación. Pero, hermano, le vuelvo a repetir, pero a la hora de la práctica es ahí, hermano, donde no podemos, donde no lo sabemos desarrollar. Entonces, Pablo dice, ustedes hermanos en Colosas ya han sido enseñados en estas cosas, ya saben estas cosas. Ahora bien, dice versículo 7, abundando en acciones de gracia. Ahora, como le voy a repetir, hermano, los hermanos en Colosas sabían que tenían que abundar en este trabajo, en estas acciones de gracias. Acuérdese, cuando habla de acciones de gracias, es acciones de gratitud para Dios. Los hermanos en Colosas, hermano, tienen que manifestar una actitud de agradecimiento a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario. Y la mejor manera de estar agradecidos con Dios y de mostrar actitudes de gratitud a Dios, mis hermanos, es por medio del trabajo. Hermano, yo le vuelvo a repetir una cosa. Cuando uno se siente agradecido con alguien, por algo que haya hecho, ¿verdad? En su vida personal, no sé, le prestó un dinero, le ayudó cuando usted estaba en la carretera, ¿verdad? Uno queda agradecido, ¿verdad? Uno queda bien agradecido y dice, no, hombre, Señor, gracias. Y
Cuando esta persona necesite de mí, yo voy a estar ahí para él. Y siempre, hermano, uno como ser humano muestra esa gratitud, ¿verdad? Y cuando esa persona justamente necesita de su ayuda, usted dice, hey, aquí estoy, ¿verdad? Tú me ayudaste, aquí estoy, ¿verdad? Te voy a manifestar mi acción de gratitud hacia ti. Ahora, hermano, lo mismo pasa con nuestro Señor, con nuestro Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, nos ha dado todo y nos ha dado mucho más de lo que realmente nosotros merecemos. Y lo que nuestro Dios espera, hermano, es acción de gracia. Que usted y yo seamos agradecidos con Él, que manifestemos una actitud de gratitud hacia nuestro Dios. Que realmente, hermano, manifestemos que estamos gozosos porque nos socorrió, nos dio la ayuda que usted y yo necesitábamos. Ahora bien, el versículo 7, hermano, es importante porque para eso necesito yo estar bien arraigado, necesito yo estar bien edificado, sobre edificado, necesita mi fe estar confirmada para yo poder realmente mostrar esta acción de gracias a Dios. Porque cuando yo, hermano, no manifiesto una acción de gracias a Dios es porque no estoy ni arraigado, porque no estoy sobreedificando y porque claramente mi fe no está confirmada delante de mi Dios. Recuerde algo, hermano. Eh, Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿verdad? Que sin fe es imposible, mis hermanos, agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, si usted dice que tiene fe y no la manifiesta, no la muestra, hermano, no hace mirar a los hermanos, a nuestro Dios, que su fe es una fe activa, una fe verdadera, hermano. Le vuelvo a repetir, ya lo dijo Santiago, su fe viene siendo una fe únicamente muerta. Los hermanos en Colosas tenían que manifestar su fe en persistir, su fe, mis hermanos, en creer en Dios y en poder estar sobreedificando en Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, hermano, era importante que ellos lo hicieran porque la forma en la que ellos estaban siendo bombardeados con enseñanzas diversas, era importante que ellos pudieran manifestarlo. Ahora bien, fíjese el versículo 8, mis hermanos, y por eso le digo esto, porque el versículo 8 es importante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora bien, le voy a decir algo. Pablo, hermano, versículo 8, dice una gran verdad. Versículo 8, nadie os engañe. Hermano, esto ya lo había dicho. ¿Dónde lo dijo? Versículo 4, nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe. Y para nadie engañarnos, necesito yo tener conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y para que nadie me engañe, necesito estar bien arraigado, sobreedificando en mi fe. Y mi fe tiene que estar confirmada. Ahora, le vuelvo a repetir, hermano. ¿Por qué muchas veces los cristianos actuales son engañados por medio de cualquier enseñanza, de palabras persuasivas, dice Pablo, de palabras bonitas? ¿Por qué muchas veces el cristiano es engañado con tanta facilidad? Por este hecho, hermano, no hay nada de estas cosas. No hay conocimiento, no hay entendimiento, no hay sabiduría. No hay una fe arraigada, no hay una fe que está sobreedificando. No hay nada. Entonces, claro, hermano, llega la falsa enseñanza, llega las palabras persuasivas. Y claro, hermano, el cristiano se termina yendo. Termina apostatando de la fe por el hecho, hermano, de que no pudo desarrollar estas cosas. Y no pudo, no porque a lo mejor no se le presentó la oportunidad, sino porque nunca quiso. Nunca tuvo el tiempo. Perdón. Entonces, eso, hermano, es algo que claro que nos debe preocupar y que a Pablo le preocupaba muchísimo. Por eso dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ahora, este versículo 8, hermano, encierra muchas cosas. Encierra, hermano, dos áreas importantes. Una, está hablando Pablo acerca de la doctrina y de la enseñanza de los griegos, ¿ok? De la filosofía, y está hablando también de los judíos. Y esto, hermano, es interesante, porque versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto se está dirigiendo principalmente a los griegos, a los gentiles. Les dice Pablo a los hermanos en Colosas, no permitan ser engañados por medio de estas filosofías. La palabra griega para filosofías es la misma, hermano, filosofía.
¿ok? Que significa obviamente estudio, significa, mis hermanos, el razonar. Ahora, recuerde que a los griegos les encantaba el filosofar, les encantaba esto del razonar, del meditar en ciertas cosas, en ciertos objetos, en ciertas áreas. Y eso, hermano, nuevamente muchas veces los hacía apostatar de la fe por medio de estos pensamientos, de estos razonamientos humanos que ellos tenían, por supuesto, y que querían ellos enseñar a la iglesia del Señor en Colosas. Y por eso Pablo les advierte: nadie os engañe por medio de estas cosas. Huecas sutilezas, huecas, algo vacío. Pero las sutilezas son palabras nuevamente persuasivas. No tiene ningún beneficio estas enseñanzas. No tienen ningún beneficio espiritual este tipo de creencias. No hay. Y Pablo les dice: nadie les vaya a engañar con estas cosas. Ahora, versículo 8, según las tradiciones de los hombres. Ahora, esta palabra tradiciones es la palabra griega paradosis, que significa tradiciones judías, ¿verdad? Pablo lo que quiere decir, hermano, en realidad es que no se dejen engañar por medio de las filosofías y huecas sutilezas, apuntando principalmente a los griegos, pero también según las tradiciones de los hombres. Esto apunta a los judíos, porque los judíos, hermano, tenían muchas tradiciones en su Talmud que querían ellos implementar en la vida cristiana. Estos judaizantes, hermanos, que habían obedecido el evangelio, pero que aún querían apegarse a la ley de Moisés, traer algunas cosas de la ley de Moisés, estar ahí en la ley de Moisés, mis hermanos, por si a nuestro Dios se le ocurre juzgarnos con la ley de Moisés, pues la estamos cumpliendo. Entonces los judaizantes, hermano, todavía traían estas cosas, y Pablo dice en el versículo 8: nadie os engañe con ninguna de estas dos cosas. Ni aquellos que les gusta el razonar, ni estos que les gustan las tradiciones de los hombres. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Hermano, necesitamos entender, y necesitamos usted y yo saber, que nuestro Dios, mis hermanos, no se deja guiar ni por pensamientos de hombres, ni por sentimientos de hombres, ni mucho menos por tradiciones de hombres, por lo que un hombre puede pensar. Así que cuando nosotros entendemos que nuestro Dios se guía en la actualidad por medio de su palabra, es ahí, mis hermanos, donde usted y yo tenemos que apegarnos en su totalidad. Nosotros, mis hermanos, necesitamos saber que ninguna de estas palabras persuasivas, palabras bonitas que entran a nuestros oídos, no debemos de usted y yo juzgar o pensar que eso es lo correcto. Porque claro, hermano, los hermanos en Colosas, siendo bombardeados por tanta información, bien pudieron haber pensado: bueno, pues se escucha razonable lo que ellos dicen, ¿verdad? Vamos a seguir esto. Se escucha creíble. Porque claro, hermano, de que escucharse creíble, pues se escucha creíble muchas cosas. Pero ¿va de acuerdo a la palabra de Dios? No va de acuerdo. Entonces no se puede hacer. Entonces Pablo en este versículo 8 es muy directo. Porque dice versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermano, Pablo es muy claro. Si ustedes siguen esas creencias, si ustedes siguen esas filosofías, esas tradiciones, son conforme a los rudimentos de este mundo. Lo que este mundo te está diciendo, lo que este mundo te está ofreciendo, pero no es nada y no tiene nada que ver según Cristo Jesús. Hermanos, por eso Pablo desde los versículos anteriores ya nos mencionó conocimiento, entendimiento, sabiduría. Desde el capítulo 1 ya nos dijo Pablo: hay que estar arraigados, sobreedificados para que nuestra fe sea confirmada. Ya nos dijo Pablo. Y el propósito de tener estas cosas, hermano, es por este versículo 8, para no ser engañados. Hermano, no prestemos oído a filosofías, a cosas que la gente piensa, que la gente cree, que la gente opina, que la gente siente. Eso no tiene nada que ver con las cosas de Cristo. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada, absolutamente. Versículo 8, hermano, no se deje guiar por tradiciones, por costumbres. Ay, es que yo he visto muchas veces que así se hace. Pues si así se hace, eso no significa que la palabra de Dios lo apruebe. Y para poder saber si la aprueba la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios para saberlo. Pero claro, hermano, como estamos acostumbrados a las tradiciones también dentro de la iglesia, hermano, estamos dejando a un lado la enseñanza y la doctrina de Cristo. Por eso Pablo, mis hermanos,
le pide a la iglesia en Colosas, tengan conocimiento, tengan entendimiento, tengan sabiduría. Hermano, estas tres cosas necesita usted desarrollar en su vida cristiana. No es opcional, hermano, no es opcional. Necesitamos una iglesia con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Necesitamos una iglesia bien arraigada, sobreedificada y que su fe sea confirmada. Porque de todas formas, mis hermanos, el enemigo se va a presentar con enseñanzas diversas, con opiniones, con creencias, con sentimientos, hermano. Pero recuerda esto, para Dios, hermano, no existe ni pensamientos, ni opiniones, ni sentimientos, sino lo que Él ha establecido en su palabra. Y eso, hermanos, es lo que usted y yo tenemos que apegarnos. Ni tradiciones, ¿verdad? Porque también hay tradiciones, sino se trata, hermano, de seguir la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermano, vamos a terminar con la clase del día de hoy, aquí en el versículo 8. Realmente, hermano, que esta carta a Colosenses trae una enseñanza, hermano, de verdad tremenda. Realmente una enseñanza, hermano, que necesitamos aplicar como iglesia. Necesitamos usted y yo ya desarrollar, mis hermanos, todas estas cosas que Pablo está diciendo. Que, hermano, no estamos lejos, usted y yo, en la actualidad de todo esto que pasa. En la actualidad, hermano, cuántas creencias, cuántas religiones, denominaciones hay y hablan acerca de Cristo, de Dios, y te hablan de un Dios muy bueno, ¿verdad? De un Dios que hace esto, de un Dios que hace aquello, de un Cristo que hizo esto, de un Cristo que hizo aquello, pero realmente se está pegando a la palabra de Dios o solamente se están dejando llevar por la emoción, por el sentimiento y no por lo que realmente dice su palabra. Usted sabe, hermano, pero lo vuelvo a repetir, no estamos lejos de la actualidad de esto. También hay muchas enseñanzas en cuanto a Cristo, muchas enseñanzas en cuanto a Dios, pero necesitamos nosotros estar convencidos, hermano, de qué es lo que Dios nos dice en su palabra y realmente quién es Dios. Así que, hermano, vamos a terminar con una oración y después de esto, mis hermanos, damos unos últimos anuncios. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque siempre nos das la vida, la salud y la oportunidad de poder transmitir este video. Te pido, Señor, que sea de bendición, que sea de beneficio para cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando, Padre, que ellos puedan seguir aprendiendo más de tu consejo y podamos seguir escuchando más de ello. Te pedimos también, Señor, que seas con mis hermanos que eventualmente van a mirar esta clase, que también, Señor, sea de beneficio, que les ayudes para que ellos puedan seguir abriendo su mente y su corazón. También, Padre, te pido por mí para que yo también siga estudiando tu palabra y de esa manera pueda seguir hablándola de la manera correcta. También te pido, Señor, por aquellos hermanos que ponen su tiempo, su esfuerzo y se esmeran grandemente por compartir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues agradecemos su tiempo de poder sintonizarnos, de poder mirarnos en su canal de la Iglesia de Cristo en Walnut Hill. Como siempre le digo, denle like al video, hermano, comparte este video, suscríbase al canal, amigo, hermano, si usted es nuevo, no lo ha hecho, hágalo para que podamos nosotros seguir compartiendo más del consejo de Dios. Realmente que nos da mucha alegría que nos estén sintonizando, que se tomen este tiempo, que para nosotros es muy valioso, hermanos. Así que, de verdad, recuerde bien, el domingo tenemos servicio de adoración, el lunes otra vez video, el miércoles otra vez video. Y todo, hermano, vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios. Así que, hermano, muchas gracias por sintonizarnos. Dios nos bendiga y nos miramos en el siguiente video. Bendiciones.